Bueno, Dios te bendiga. Vamos a realizando el segundo libro de Samuel, capítulo 12. Natán amonesta a David. Bien, aquí Natán es un profeta y David es el rey. Por cierto, aun siendo el rey, David está sujeto a la ley. ¿Qué quiero decir? Que nadie está por encima de la ley. Aun siendo el rey. De hecho, es que cuando yo escuché sobre esta historia la primera vez, muchos decían eso, que David creía que por ser el rey, Dios le iba a perdonar. Por ser el rey, Dios le iba a dejar tener muchas mujeres. Algunos dicen que David creía eso. No sé si se lo sacaron de la manga o si está sustentado. Algunos dicen eso, que David creía que Dios le iba a perdonar y que le dejaría tener sus mujeres. ¿Qué? Por ser el rey. Pero bueno, entonces, como dije, lo que yo escuché en aquella época es esto, que David creía que Dios le iba a perdonar por ser el rey. Capítulo sobre eso dice: Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno era rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente. Comiendo su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, la tenía como una hija. Entonces aquí esto es una parábola, una manera de contar una historia. De hecho, los judíos tenían por costumbre hablar en doble sentido. ¿Por qué es una parábola, una historia en doble sentido? O sea que por ejemplo, la corderita significa una cosa, el, el, este, las vacas significan otra cosa y así. O sea, no es un literal, no es una correcta literal, sino que es un significado de doble sentido. Los judíos estaban acostumbrados a hablar así para esconder su identidad. De hecho, el Quijote está en doble sentido, por eso no lo sabía. Cervantes era judío. Por eso cuando vino uno de camino al hombre rico, y ese no quiso tomar de sus ovejas, de sus vacas, para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces aquí el caminante, el hombre rico, las ovejas, el hombre pobre tienen su significado. Entonces vamos a explicar ahorita aquí ya un poco. Entonces el hombre pobre era Urias. La cordita era Betsabé. Las ovejas que narra son las mujeres de David, porque David tenía su propio harén. El caminante, el hombre rico es David, y el caminante que narra aquí es un espíritu que visitaba cada cierto tiempo, cada ciertos años a David, y hacía que pecara de índole sexual, ¿verdad? Y por eso es que David tenía su harén, porque este espíritu lo visitaba cada cierto tiempo, era cíclico. Y hacía que pecara. Entonces aquí el caminante es un espíritu, que el Señor lo reprenda. Verso 5: entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: ve Jehová que el que tal hizo es digno de muerte. Entonces aquí David no entendió en un principio la parábola. Por eso se encendió en ira a David. Lo que pasa es que de hecho había jueces en Israel. Siempre los ha habido desde el desierto. Siempre, todo el tiempo los ha habido. En un principio era Moisés. Y Moisés
le pasó esa potestad a varios hombres, a varias personas del pueblo para que le ayudaran. Así siempre ha habido, siempre todo el tiempo ha habido alguien en Israel. El primero fue Moisés. Y así, entonces, aquí lo que pasa es que cuando había un problema difícil y no lo pudieron resolver los jueces del pueblo, iban con el rey, con David. Y David les decía lo que se debía hacer. Entonces, recordemos que David hacía justicia porque era rey. El rey en aquella época gobernaba, o sea, era un juez. David era un juez, pues era rey, tenía que resolver los asuntos del pueblo, o sea. Pues entonces aquí David no entendió en un principio quién era la corderita y todo eso. Natán lo agarró así de, de bajada, por decirlo de alguna manera. Verso 6, y debe pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces, me parece que eran 4 mujeres de David. Qué interesante, tendríamos que buscar cuántas mujeres tenía David. Porque sí tenía su propiedad en David, por cierto. Verso 7, entonces dijo Natán a David, tú eras... entonces propio David dice, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Aquí es interesantísimo. Habrá que ver cuántas mujeres tuvo David. ¿Por qué? Porque al final pierde a todas sus mujeres y se queda solamente con Betsabé. Y 4 de sus hijos fallecen de forma violenta. 4 de sus hijos. Pero bueno, yo encontré apenas ayer en internet que más o menos a David se le adjudican 19 hijos. Entonces, aquí es interesante, porque al final pierde a todas sus mujeres. Todas sus mujeres pierden. Solamente se queda con Betsabé. Pero también pierde 4 de sus hijos. Aquí habla de 4 tantos. Verso 7. Entonces dijo Natán a David, tú eras aquel hombre. Aquí lo que hizo Natán fue llevar el asunto a David. Y David mismo declaró el castigo para él mismo. Entonces dijo Natán a David, tú eras aquel hombre, así dicho Jehová, Dios de Israel. Yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además, te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. Verso 9. Entonces, ¿por qué pues tuviste un poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? Entonces aquí ya habla Dios. Aquí todo esto viene de Dios. Dice, yo te ungí por rey sobre Israel, todo eso. Verso 9, sigue hablando de Dios. ¿Por qué pues tuviste un poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? Ahora si te heriste de espada y tomaste por mujer a su mujer, y lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Verso 10, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Aquí es interesante, habrá que analizar más profundamente. Dice claramente, no se apartará jamás de tu casa la espada. Habremos que analizar, porque después de eso David se arrepiente. Dios le castiga de todas maneras, pero se arrepiente. Hay varias interpretaciones. Una podría ser que yo creo que es exagerado que el país de Israel actualmente no tiene paz. Actualmente el país de Israel no tiene paz. Yo creo que es exagerado, creo que la interpretación está mala. Creo que la interpretación más correcta era que toda la casa de David iba a desaparecer. Pero aquí David se arrepintió de lo que hizo y entendió que eso no era correcto.
Aquí David se arrepintió. Entonces, dicho, más adelante dice que Dios le quita el castigo, ¿verdad? Y bueno, obviamente la casa de David no desapareció. Verso 11, sigamos leyendo verso 11. Así dicho Jehová, aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, y el cual será con sus mujeres a la vista del sol. Entonces aquí recordemos que David tenía varias mujeres, tenía su propio harén. Entonces aquí Dios le iba a quitar todas esas mujeres y solamente le quedó Betsabé. Pero dice, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa. ¿Eso qué significa? Sigamos leyendo. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Verso 3, entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová, y Natán dijo a David, también Jehová de mí ha remitido tu pecado, no morirás. Entonces recordemos, obviamente, el mismo castigo tuvo Saúl, por cierto. Aquí toda la casa de Saúl pereció, excepto un hijo de Jonatán. Pero todos los demás perecieron. E incluso creo que Mical también fue fallecida. Habremos que analizar profundamente lo de Saúl. Bueno, entonces aquí Dios remite el pecado de David. Es decir, Dios lo perdona. Recuerden que la ley es la ley, pero aquí Dios perdona a David porque se arrepintió, porque hubo un arrepentimiento de sí mismo, o sea, entendió que eso no era correcto. Y bueno, finalmente no muere David así por causa de Betsabé. Y bueno, supongo que tiene que ver esto con lo de la espada. No se apartará jamás de tu casa la espada. Supongo que también se quita esto, porque si la espada hubiera aparecido contra David, toda su casa hubiera aparecido. Entonces aquí Dios le quita el castigo, no va a aparecer, su casa no va a desaparecer, no va a desaparecer, pero sí será castigo de todas maneras. Y aquí el castigo es que Dios va a entregar a sus mujeres, a sus mujeres, así a plena luz del sol. O sea, todo el pueblo va a ver cómo sus mujeres de David se van con otros. Verso 14 más, por cuanto con este asunto si te prepararon los enemigos de Jehová, y digo que te nacido ciertamente morirá. Es decir que o sea que aquí Dios quedó mal. Es decir, ¿quiénes son los enemigos de Jehová? Me viene a la memoria los filisteos, los amonitas y todos esos pueblos, los amorreos y todos esos pueblos, que se enteraron del asunto y y bueno, empezaron a ver la palabra de Dios. Verso 15, Natán subió a su casa y Jehová hirió al niño que la mujer de Urias envió a David y enfermó gravemente. Entonces aquí, Natán el profeta simplemente, Natán es un mensajero, o sea, solamente da su mensaje y ya. Eso era, y ya Natán le dijo, Dios te dijo esto, te va a hacer esto y ya. Y se fue. Y Jehová hirió al niño con la mujer de Urias había dado a luz y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó a David y entró y pasó la noche acostado en tierra. Verso 7, se levantaron los niños de su casa y fueron a él para hacerle levantar de la tierra, mas él no quiso ni comió con ellos pan. Entonces aquí David ayunó por causa del niño, pues de todas maneras sigue siendo su hijo. Y bueno, de hecho, algunos dicen que ayunó 3 días, así seguidos. De hecho, son muchos más. Y al séptimo día murió el niño. Entonces David ayunó por 7 días. Y temió los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto.
diciendo entre sí: cuando el niño vivía, le hablamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Entonces aquí David, obviamente que estaba muy triste, pues sí, es su hijo, y y finalmente el niño muere, fallece, y se lo sabe al rey. Versos nada más David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto, por lo que dijo David a sus siervos: ha muerto el niño, y ellos dijeron: ha muerto. Entonces aquí pues es el primer hijo que pierde, no es lo único que pierde, de forma trágica, el primero. Entonces, verso 20, entonces David se levantó de la tierra, se lavó, se ungió y cambió sus ropas, y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y le pusieron pan y comió. Entonces aquí ya David simplemente pues ya deja el asunto en paz. Pero aquí, o sea, primeramente se fallece el niño. Pero apenas empieza el castigo de David. Verso 21, le dijeron a sus siervos: ¿qué es esto que has hecho? Pero el niño viviendo aún, ayunaba, si hubiera muerto él, te levantaste y comiste pan. Verso 22, y respondió: viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo: ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Entonces, pues ya una vez que el niño fallece, pues ya no hay manera de volverlo a la vida. O sea, de hecho, no tiene caso seguir de luto. Nada se puede hacer. Mas ahora que ha muerto, ¿para qué adivinar? ¿Podré Dios hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá. Amén. Verso 24. Entonces aquí nos da una pequeña lección esta parte de la historia de David. Que pues una vez que la persona fallece, nada se puede hacer. Se acabó todo. No hay manera de hacerlo volver, no hay manera de mandar un saludo, de mandarle comida, no hay manera de hacer algo por él. Ya el niño ya fue, ya vivió. Dice en la Biblia, en el Nuevo Testamento, que de los niños es el reino del cielo. Entonces, por eso fue este niño recién nacido que ni vivió ni miró. O sea que no vivió realmente nada. Bueno, la Biblia dice, de los niños es el reino de los cielos. Y bueno, este era un niño bastante pequeño, de recién nacido, así que simplemente, de acuerdo con la Biblia, está en el cielo. Dice claramente la Biblia, de los niños es el reino de los cielos. Dice: ¿podré yo hacerlo volver? Yo voy a irme, hacerlo volver a mí. Entonces aquí, bueno, es que hay gente que se la pasa lamentándose por la pérdida de un ser querido, ¿verdad? Y pues no tiene caso, aquí la Biblia no, esta lección no tiene caso. Llorar y llorar y llorar, hacer los novenarios y esas cosas, no tiene ningún caso. No sirve de absolutamente nada. Verso 24, consuelo de vida de su mujer, llegándose a ella, durmió con ella. Y ella dio a luz un hijo, y llamó su nombre Salomón, el cual amó Jehová. Entonces, aquí de nuevo, obviamente que Betsabé estaba triste, pues su hijo había fallecido. Entonces David consuela a su mujer y bueno, duerme con ella de nuevo y queda embarazada y nace Salomón. Este sí vive. Y envió un mensaje por medio de Natán profeta, así llamó su nombre, que dirías: a causa de Jehová. De hecho, qué interesante, Salomón aparece con varios nombres en la Biblia. Algunos dicen que son 6. Primeramente Salomón. Gedías. Lemuel, otro nombre es Lemuel. 3. Dicen que en total son 6 nombres que tiene Salomón en la Biblia. Habrá que investigar.
Verso 26. Bueno, entonces ahí acaba esa primera parte del capítulo, ese primer pasaje del capítulo 12. Natán amonesta a David. Y y bueno, entonces ya acaba. Finalmente termina consolando a Betsabé. Y, o sea, se unen ya, formalizan su relación, viven juntos, tienen un hijo y así. Pero como le dije, no acaba el castigo de... Bueno, sí, pero, bueno, ya, o sea, después de esto, pues David finalmente pierde a todas sus mujeres, su harén. Y de hecho, después de que pierde a sus primeras mujeres, su primer harén, David toma más mujeres. Y también termina perdiendo a esas mujeres. Bueno, entonces, ahí acaba esa primera parte, ese primer pasaje. Y empieza un segundo pasaje que se llama David captura a Rabá. Recordemos que Rabá era la ciudad que se estaba peleando cuando David mandó a destruir a Urias. Entonces, cuando David mandó a destruir a Urias, no pudieron conquistar Rabá. Por eso, mientras Joab peleaba contra Rabá de los hijos de Amón y tomó la ciudad real. Entonces envió Joab mensajeros a David diciendo: yo he puesto sitio a Rabá y he tomado la ciudad de las aguas. Verso 28. Reúne pues ahora el pueblo que queda y acampa contra la ciudad y tómala. No sea que tome yo la ciudad y sea llamada de mi nombre. Verso 29. Y juntando David a todo el pueblo fue contra Rabá y combatió contra ella y la tomó. Y quitó la corona de la cabeza de su rey, la cual pesaba un talento de oro, y tenía piedras preciosas y fue puesto sobre la cabeza de David. Y sacó muy grande botín de la ciudad. Entonces aquí Rabá, de hecho, el problema, recordemos que Israel fue, primeramente Israel estaba ya habitado, Canaán estaba habitado. Después llega el pueblo de Israel y habita parte del territorio, pero no todo. Y había ciudades. Recordemos que hay un punto de la historia en el que Israel es invadido constantemente. En la época de los jueces, Israel es invadido constantemente y levantan ciudades esos invasores. Rabá es una de esas ciudades. Y finalmente terminan tomándola. De hecho, el que termina realmente conquistando el territorio de Israel es Salomón. Bueno, entonces aquí Rabá era una ciudad que no era o sea, estaba dentro del territorio de Israel, pero no habitaban los hijos de Israel ahí. Y David simplemente la tomó, o sea, la conquistó. Por eso 31 sacó además a la gente que estaba en ella y los puso a trabajar con sierras, con trillos de hierro y hachas de hierro. Y además les hizo trabajar en los hornos de ladrillos y lo mismo hizo a todas las ciudades de los hijos de Amón. Y volvió David con todo el pueblo a Jerusalén. Entonces, de hecho, Amón y los amonitas, de hecho, eso es prácticamente desde que era Canaán. Bueno, entonces, y aquí acaba prácticamente el capítulo 12 del segundo libro de Samuel. Y y ya acaba prácticamente el capítulo 12. Y, y bueno, entonces recordamos que cuando pasó lo de Betsabé, Israel estaba en guerra contra los judíos. Y no pudieron hacer nada. O sea, mientras David pecó con Betsabé, Israel no pudo conquistar. Rabá, hasta después que David fue castigado, fue que conquistó Rabá. Hasta después.
no antes. Entonces, pues están las consecuencias del pecado. La paga del pecado es la muerte. De aquí, pues, no pudieron hacer nada mientras David no fuera castigado y restaurado. Y bueno, entonces David padece el castigo y después de ello, Israel conquistará. Y por lo que me entiende del texto, el territorio de Amón era grande, nada más Rabá, eran varias ciudades. Dice, y lo mismo hizo todas las ciudades de los hijos de Amón. Bueno, entonces, y acaba prácticamente el capítulo 12. Y ya los comentarios los hice sobre la marcha. Y será todo por hoy. Nos vemos en el próximo video. Dios te bendiga.